Bueno, los métodos anticonceptivos son, valga la redundancia, métodos que nos van a servir para impedir, cada uno pues tiene su porcentaje de falla, pero la idea es que un método anticonceptivo impida quedar embarazada a la pareja mientras se esté usando, cuando son métodos temporales, o ya en forma permanente cuando son los métodos, pues, como el Pomeroy en la mujer o la vasectomía en el hombre. Realmente planificación familiar es planificar la familia, es decir, saber de antemano qué tipo de familia quiero tener yo, si dentro de esa familia quiero tener hijos o no, cuántos hijos quiero tener, qué espacio puede haber entre un hijo y otro. En esos momentos en que no quiero tener hijos, uso un método anticonceptivo. Eso es importantísimo porque si no se usa un método anticonceptivo vienen embarazos no deseados. Entonces, la importancia de utilizar un método anticonceptivo es evitar los embarazos no deseados. Como les decía, cada método anticonceptivo tiene un porcentaje de falla particular para cada uno, y eso también hay que tenerlo en cuenta, pero la idea es, en lo posible, evitar los embarazos no deseados a cualquier edad, no solamente en las adolescentes, también la mujer que por X o Y circunstancias de su vida no quiere o no puede tener hijos en ese momento, debe usar un método anticonceptivo para que la maternidad y la paternidad sean responsables y sea un hijo que venga al mundo en las mejores condiciones, entre comillas, o por lo menos sea un hijo deseado y podamos tener todos como familia un adecuado plan de vida. No hay un método ideal. Es decir, muchas pacientes llegan aquí a decirme, doctora, deme el mejor método anticonceptivo que haya. No hay un mejor método anticonceptivo porque eso depende de cada mujer y de cada hombre y de cada pareja. Porque realmente el método, cuando se está en pareja, debería ser consensuado entre la pareja. Si no tengo una pareja estable, pues ya soy yo la única que voy a decidir qué método utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer una historia clínica completa, es decir, hay que interrogar qué es lo que quiere la paciente, cuántos hijos quiere tener, en cuánto tiempo los desea tener. Si definitivamente no quiere tener hijos, la edad de la paciente no es lo mismo una mujer de 20 años, de 15 años, a una mujer de 45 años. Bueno, sus antecedentes personales de enfermedades, antecedentes quirúrgicos, antecedentes familiares. Bueno, el examen físico es importantísimo, tanto el examen físico general como el examen ginecológico y mamas, porque todo eso junto hace que finalmente decidamos para esa paciente en específico cuál es el mejor método. Entonces, ¿cómo saber? Hacer una consulta ginecológica específicamente de planificación familiar para que hagamos todo este trámite de la historia clínica, el examen físico y posteriormente poder explicar a las pacientes. Hay unos criterios que son de la Organización Mundial de la Salud, esos últimos criterios salieron en 2015, que son los que estamos trabajando en este momento, que nos van a decir específicamente en esa paciente cuáles métodos anticonceptivos no debemos usar. Entonces ya de los que sí podemos usar en esa paciente específicamente, ya vamos en conjunto con ella a explicarle cada uno y a decidir entonces cuál método utilizar. Si ese va de la mano con la pregunta anterior, hay en unas mujeres que sí son riesgosos y en otras mujeres en los que no. Entonces, depende, como yo les comentaba, de lo que desee la paciente, de sus antecedentes, de enfermedades que tenga. Entonces, hay ciertas condiciones que contraindican, es decir, en las cuales no se puede dar un método anticonceptivo hormonal. Por ejemplo, pacientes que tengan cáncer de seno en ese momento o que tengan antecedente de haber tenido cáncer de seno, utilizar métodos anticonceptivos hormonales sistémicos en
lo posible, o por lo menos de primera elección, no debería hacerse. Por ejemplo, pacientes que tengan antecedentes de haber tenido trombosis venosas o algún evento tromboembólico. Entonces, trombosis venosas de las piernas, o que hayan tenido un tromboembolismo pulmonar, o que hayan tenido un accidente cerebrovascular trombótico. Bueno, pacientes que tengan condiciones que aumenten el riesgo de que se coagule la sangre. En esas pacientes, la contraindicación no es absoluta, es decir, no es que no se pueda dar definitivamente ningún método hormonal, pero es una contraindicación relativa. Una contraindicación relativa quiere decir que uno tiene que sopesar riesgo-beneficio en esa paciente específicamente que tenga esa condición en la cual el riesgo de que se coagule la sangre es mayor. Por ejemplo, el síndrome de plaquetas pegajosas, por ejemplo, una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, dentro de las enfermedades autoinmunes está el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ¿sí? Entonces, todas esas interrogantes y esas preguntas se deben hacer antes de elegir un método anticonceptivo. También pacientes que tengan problemas cardíacos, pero no todos los problemas cardíacos contraindican los métodos hormonales. Por ejemplo, pacientes que tengan arritmias cardíacas, pacientes que tengan problemas con las válvulas cardíacas, también hay que valorarlas muy de cerca para saber si realmente se justifica un método anticonceptivo hormonal sistémico o podemos elegir más bien otro método alternativo, ¿sí? Y así podríamos hacer una lista más variada y de ahí la importancia de una historia clínica detallada. Pues primero, esa es una pregunta supremamente frecuente cuando vienen las pacientes a la consulta de planificación familiar. ¿Por qué soy yo la que tengo que planificar y por qué no puede planificar él? Entonces, existen hasta el momento comercializados, no los hay. Se han hecho muchísimas investigaciones y el problema es ¿cuál es el objetivo de un método hormonal en los hombres? Disminuir la producción de espermatozoides. Y para disminuir la producción de espermatozoides yo tengo que bloquear la producción hormonal. Entonces tengo que, por un lado, bloquear la producción hormonal, pero eso hace que haya disminución del deseo sexual y que haya también disfunción eréctil. Entonces tengo que añadir andrógenos, o sea, testosterona sintética, y por vía oral es muy difícil porque los andrógenos por vía oral no se absorben, se desestabilizan, es decir, no se logran niveles en sangre adecuados de las hormonas. Se han investigado que sean inyecciones o en parches o en gel, ¿sí? Pero como les digo, realmente no se ha logrado un método anticonceptivo para los hombres que no tenga en mayor o menor medida este efecto sobre el deseo sexual y sobre la disfunción eréctil, sobre la erección. Entonces, eso por una parte, y por otra parte tampoco se ha logrado que tengan una eficacia adecuada. Entonces, a lo sumo, la eficacia es del 60 al 70%, cuando con un método hormonal en una mujer yo tengo una eficacia de más del 99%. Entonces, realmente en este momento, métodos hormonales para los hombres comercializados no hay. Bueno, eso, digamos que los métodos anticonceptivos van a disminuir el riesgo de embarazo, pero cuando la mujer tiene relaciones sexuales y cuando el hombre tiene relaciones sexuales, vamos a tener no solamente el riesgo de embarazo, si la mujer está en etapa fértil, sino que también hay riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, lo ideal es disminuir ambos riesgos, no solamente el riesgo de embarazo, también debemos lograr disminuir el riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual y eso es importantísimo y eso se da a cualquier edad. A los 15 años, a los 13 años o a los 65 años o a los 70 años estamos expuestos a adquirir una enfermedad de transmisión sexual. El embarazo solamente hay riesgo de embarazo mientras estamos en la etapa fértil, es decir, desde que la mujer tiene su primera menstruación, que es la menarquia, hasta que tiene su última menstruación, que es la menopausia. Después de la menopausia ya no hay riesgo de embarazo, pero sigue
habiendo riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Y por eso la Organización Mundial de la Salud y por ende todos nosotros, médicos y paramédicos, debemos recomendar a toda pareja que deben usar condón, el preservativo, para disminuir el riesgo de esta transmisión. Es la única forma. No tenemos ninguna otra forma. Se ha investigado específicamente para el VIH sustancias que se pongan en vagina que maten el virus y la verdad no existe hasta el momento nada adicional para disminuir este riesgo que el uso del condón. Entonces, aparte del método anticonceptivo que se utilice, siempre hay que usar preservativo. Siempre. No a veces sí, ni a veces no. No importa que sea con mayor razón si no hay pareja estable, pero no importa que sea una pareja estable, porque lo que siempre le digo a mis pacientes es que no somos dueños de la sexualidad de la otra persona. Podemos llegar a acuerdos entre la pareja, pero no somos dueños de la sexualidad de la otra persona. Y como no sabemos si esos acuerdos van a cumplirse en el 100% de los casos, pues hay que usar preservativo. Que no solamente los métodos anticonceptivos son los métodos hormonales, porque tenemos un imaginario colectivo y es que cuando yo le pregunto a las pacientes, ¿usted con qué está planificando? La paciente me dice, no, yo no planifico. Y yo, entonces, ¿cómo hace para evitar un embarazo si no está usando un método anticonceptivo? Entonces la paciente me dice, no, el que se cuida es él. ¿Cómo se cuida? No, usa preservativo. Ah, eso es un método anticonceptivo. Un método anticonceptivo está planificando la familia usando condón. El que usa el condón es el hombre, pero la pareja está usando un método anticonceptivo, que es un método de barrera llamado condón. O los métodos naturales también son métodos anticonceptivos. Lo que pasa es que tienen un porcentaje de falla mucho mayor que los métodos hormonales. Pero no solo los métodos hormonales son métodos anticonceptivos, tenemos también los dispositivos intrauterinos que usados en la paciente correcta también son muy eficaces y son muy cómodos de utilizar también.